Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. Hola, bienvenidos. Otra semanita acompañándoles desde Falando de Saúde en la televisión del Correo y ya saben, para contarles cositas que tienen que ver con cómo cuidarnos mucho, mejor dicho, que se cuiden ustedes, que yo conmigo ya hago lo que puedo. María Almodóvar, bienvenida. Muchas gracias, hoy estoy muy contenta, Ignacio. ¿Por qué? Luego te cuento. Ah, bueno, Sí. sorpresita que tenemos. Bueno, pues ya saben que una vez que hemos saludado, como en todas las casas que se llevan bien, ¿qué es lo que hay que preguntar? A la señora, ¿de qué vamos a hablar? María, ¿de qué hablamos hoy? Pues hoy en Falando de Saúde, entrevista a 2 otorrinolaringólogos de HM Rosaleda. A continuación el público plantea sus dudas sobre prevención de cáncer de cabeza y cuello. Aprenderemos además qué significa la palabra cirrosis y por último desde HM Rosaleda recibiremos otro consejo. Efectivamente, vamos a hablar de algo que tiene que ver con esa especialidad que es la otorrinolaringología, que ya saben que otorrinolaringo, pues ya saben, oídos, nariz, garganta. Resulta que nuestro invitado, que ya es un clásico en esta casa, le han nombrado recientemente una cosa que seguro que le pagan una pasta por hacerlo. Bueno, normalmente les cuesta dinero, pero en fin, les voy a explicar en qué consiste. Es presidente de la Comisión de Cabeza y Cuello y Base de Cráneo de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Doctor Parente, esto es muy largo, ¿eh? Sí, hola. Sí, es muy largo, sí. Y le acompaña también al doctor Parente, que es el clásico de toda la vida aquí de esta casa, la doctora Ayala, que también trabaja en el mismo equipo, en HM. Doctora Ayala, bienvenida. Gracias. Oye, vamos a ver, Pablo, para empezar a entendernos, ¿qué pinta un otorrino hablando de unos tumores que, por cierto, da la sensación como que no le damos mucha importancia o que no, muchas veces no sabemos ni que existen, que son los tumores de cabeza y cuello? Pues mira, la otorrinolaringología es más amplia de lo que en algunos casos se pueda pensar, porque lleva toda la patología de la nariz, de los oídos, de la garganta, de la laringe, pero también de todo lo que hay alrededor, del cuello, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de cirugía de cabeza y cuello, hablamos de toda la patología quirúrgica, todas las cosas que se pueden operar, tanto de la nariz, que es lo que vemos ahí, que está en la pantalla, como en la boca, como en la faringe, en la laringe, también las glándulas salivares, también los ganglios del cuello y también el tiroides y paratiroides. El cuello es una zona que es compartida con otras especialidades. Puede haber cirujanos generales que hagan cirugía de cuello, puede haber cirujanos de otro tipo que hagan cirugía de cuello, plásticos, maxilofaciales, pero la especialidad que engloba todas las patologías que se dan en el cuello es la otorrinolaringología. Y una parte de ella, esta parte de la que estamos hablando, que es muy importante, en el último congreso que hemos realizado en Sevilla, el 45% de las comunicaciones al congreso fueron sobre cirugía de cabeza y cuello, o sea, casi la mitad de las comunicaciones pertenecían a esta parte, pues se lleva desde una comisión dentro de nuestra sociedad. Y bueno, yo he tenido el honor de presidirla durante los próximos años. ¿Que son cuántos años?
Son cada 3 años. Cada 3 años lo renovamos. Oye, a ver, lo del cáncer de cabeza y cuello, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Y qué afectan habitualmente de manera más prevalente? Hay, dentro de los cánceres de cabeza y cuello hay dos tipos fundamentales, ¿no? Dos grupos. Los que nacen de lo que llamamos las vías aerodigestivas, que es las zonas por donde pasa el aire y la comida, vía aerodigestiva, y esos son los que engloban lo que es nacen en la boca, en la faringe, en la laringe, en la parte superior de la tráquea, que está fuera del tórax, también la nariz y los senos paranasales. Todo eso está cubierto de una mucosa y esa mucosa se puede malignizar, se puede transformar en un cáncer, ¿no? Y ese sería el grupo más importante, el de vías aerodigestivas. Pero además en el cuello y en la zona que nosotros trabajamos hay glándulas salivares que forman parte, entonces esas glándulas también son susceptibles de que haya una malignización por algún motivo y esa malignización se transforma en un cáncer, y también del tiroides, la glándula tiroides que está abajo, en la parte baja del cuello, y que esa también tiene sus propios tumores malignos. Has mencionado la laringe. ¿Cuán frecuente es el tumor de laringe dentro de los tumores propios de cabeza y cuello? Pues mira, dentro de los de cabeza y cuello es el segundo en frecuencia, después del de cavidad oral y labio. El tumor de laringe tiene una característica especial que está muy relacionado pues, con el tabaco, y tiene específicamente en España, es el país que está registrado con mayor prevalencia, o sea, es en la zona del mundo que tenemos más cáncer de laringe por 100.000 habitantes. ¿Tanto fumamos? Son muchas cosas, no son solo eso, pero son muchas cosas, pero sí es cierto que eso, según están los registros de la Organización Mundial de la Salud, es así. Qué barbaridad. Parece, doctor Ayala, que el tabaco evidentemente es un factor de riesgo, pero sigamos hablando de más factores. Sí, a ver, el tabaco, así como el alcohol, son los principales factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de cabeza y cuello. El tabaco sumado con el alcohol producen el 75% de tumores de cabeza y cuello. Luego hay otros factores de riesgo, porque, bueno, como decía el doctor Parente, no solo hay que tener en cuenta la laringe, también hay tumores de la nasofaringe o de la cavidad oral. Por ejemplo, en los tumores de la nasofaringe existen como factores de riesgo las personas que están expuestas al asbesto, las personas que trabajan con el petróleo. También el polvo de madera produce tumores del área de la nasofaringe. En los tumores de la cavidad oral y la hipofaringe está involucrado el virus de papiloma humano, que es muy conocido más en el área ginecológica, pero también es un factor de riesgo importante que hay que tener en cuenta en los tumores de cabeza y cuello. También otros factores menos conocidos como la desnutrición, el reflujo gastroesofágico y bueno, ya algo mucho menos frecuente, digamos, alteraciones genéticas en pacientes que tienen mayor probabilidad de sufrir tumores de cabeza y cuello. Lo que pasa siempre es que sabemos factores de riesgo, sabemos en algunos casos cierta predisposición, no digo que genética, porque para eso habría que hacer un estudio genético, pero sí familiar, pero ¿dan una sintomatología clara o son más bien de estos torpes que no dicen nada y cuando descubres y te llega a ti un paciente con un tumor ya la cosa tiene peor pinta? Dan síntomas que pueden avisar al paciente, pero se confunden muchas veces con otras enfermedades banales. Ajá. Entonces lo que tiene que tener las personas que puedan sufrir esta enfermedad, lo que tienen que tener claro son una serie de síntomas y de duraciones y de factores de riesgo, de tal forma que aquellos pacientes que fuman y ya llevan fumando más de 20 años tienen que tener mucho cuidado porque pueden tener un cáncer de laringe, un cáncer de faringe. ¿Cuáles son los síntomas? ¿A qué tiene que estar uno atento? En el caso de la laringe, la voz. La voz será lo primero que nos avise. Una afonía, una disfonía, una ronquera de más de 3 semanas tiene que ser vista, porque puede ser un síntoma de un cáncer de laringe. Un dolor de garganta que no pasa, que no lo relaciona con nada en específico, incluso un dolor de oído, cuando es solamente de un lado, que pasan 2 o 3 semanas y uno no sabe por qué tenía ese dolor de oído, pero cada vez le duele más y cada vez al tragar le duele más, eso también es un síntoma que nos está avisando de que ahí puede estar apareciendo algo raro. Cualquier tipo de mancha de color blanco o de color rojo
que persiste durante 3 semanas y aunque no duela dentro de la cavidad oral, también eso es un síntoma de riesgo. Un bulto que aparece en el cuello, que no duele o duele, pero que crece, que no se relaciona con nada y que también dura unas semanas, hay que ir al médico a vérselo. Y después la obstrucción nasal, falta de pase de aire por uno de los dos lados o por los dos lados, que se conjuga con más o menos dolor, o que se conjuga incluso con epístasis, con sangrado nasal. Esos son factores de riesgo y esos son síntomas de que algo está pasando y que hay que ir a un médico, hay que ir a un otorrinolaringólogo a verse. Y sobre todo, si estamos en una franja de edad entre los 45 y los 65 años y somos o hemos sido fumadores. En esos casos no hay que dilatar las cosas porque cuanto antes se vea será mejor. Lo que hay que hacer es dejar de fumar de una puñetera vez y muerto el perro se acabó la rabia. Y en estas cosas, ¿quiénes son los más afectados? ¿Hombres o mujeres? Bueno, los hombres se afectan con más frecuencia porque suelen ser los que por frecuencia fuman más y beben más, que son los principales factores de riesgo. Bueno, eso ya está empezando a cambiar, ¿eh? Ya está empezando Exacto, a cambiar. eso Se empieza a ver ahora en mujeres, ¿verdad? Claro. Ahora se ve que la incidencia en mujeres ha aumentado bastante, también porque el consumo de tabaco ha aumentado en las mujeres. Entonces, aunque antes la diferencia era bastante significativa, ahora casi que se está igualando. Exacto. Bueno, y ahora viene la pregunta del millón. Una vez que tenemos esa sintomatología o hemos sospechado algo y vamos al otorrino, nos hacen un diagnóstico de esos que no gustan. ¿Qué posibilidades tenemos de tratamiento? Pues hay múltiples, son varias las armas de las que disponemos para tratar, para intentar corregir estos problemas. Cuando los localizamos y los identificamos de forma precoz, ¿no? Cuando son pequeños, entonces generalmente el mejor tratamiento es la cirugía. También depende de la localización, claro, pero en general es la cirugía. Y entonces cuando son pequeños y se tratan mediante cirugía, el porcentaje de curación es muy alto, muy elevado. Estamos hablando que en estadios precoces, en estadio 1, estadio 2 de 4, el porcentaje de supervivencia, o sea, de curación del tumor está sobre el 90%. Caramba. El problema es cuando no nos hemos dado cuenta de los síntomas, el tumor ha avanzado y estamos en unos estadios avanzados. Estamos en estadios 3, estadio 4, en los que el tratamiento es combinado. Necesitamos juntar el tratamiento quirúrgico con tratamiento con quimioterapia, tratamiento con radioterapia, en distinto orden, a veces 2, después 1. Es ya más complejo y por eso se crean dentro de los hospitales y también dentro de HM, naturalmente, comités de tumores, que son grupos de diferentes especialistas que estudian pormenorizadamente cada caso para poder establecer cuál es el mejor tratamiento y el orden del tratamiento, porque en numerosas ocasiones utilizamos todos los tratamientos posibles. Va a depender de dónde esté y del estado de lo avanzado que esté el tumor, para ver si el paciente puede quedar o le quedarán después del tratamiento más o menos secuelas. Cuando el tumor es pequeño, es muy fácil de curar y las secuelas son mínimas. Cuando es más avanzado, pues en el cáncer de laringe, por ejemplo, hasta el 30% de los pacientes pierden definitivamente la laringe y tienen que utilizar otro tipo de voz. Por cierto, Pablo, siendo que es un cáncer, digamos, relativamente frecuente, ¿qué se puede hacer, qué se debe hacer para que los potenciales pacientes se den cuenta de que si lo hacen a tiempo se pueden tratar adecuadamente? Y segundo, y más importante, ¿son estos tumores en esas fases avanzadas metastásicos potencialmente o son menos metastásicos que otras localizaciones? En estadios precoces son poco metastásicos. Ajá. Realmente lo que encontramos es un índice de metástasis muy bajo hasta que el tumor avanza y sobre todo las primeras metástasis las dan regionales, son a ganglios en el cuello y en algunos tumores lo primero que se ve son los bultos en el cuello que aparecen, de lo que hablábamos, cuáles son los síntomas o los signos que nos alarman, los bultos en el cuello, y después pues cuando se trasladan a otras zonas del cuerpo. Los tumores avanzados de cabeza y cuello en general
los avanzados, no los precoces, tienen un porcentaje del 20% de metástasis a distancia, que son mucho menores que el otro. Estamos hablando de la parte de avanzados. Sí, si juntamos todos, tenemos un 4%. No está mal. Si dejamos, bueno, yo no me puedo incluir en esto. Si la gente deja de fumar, evidentemente previene, ¿no? Y si también, y aquí sí que me puedo incluir un poquito, si dejamos de tomar copas, también prevenimos. Pero, ¿qué otras maneras existen de prevenir este tipo de cáncer, doctora Ayala? Bueno, como lo decías tú, hay que hacer una prevención primaria, quitando los principales factores de riesgo conocidos y que se pueden retirar, que son el alcohol y el tabaco. Y luego hay otro tipo de prevención, que es que si tenemos esos factores de riesgo y a eso le sumamos los síntomas de los que habló el doctor Parente, pues hay que acudir pronto al médico, al otorrino en este caso, para que nos haga una exploración básica y ver si hay alguna alteración que nos esté pues, produciendo estos síntomas de disfonía o disfagia, molestias al tragar, pues eso, para explorarlo. Creo que tenemos un vídeo, ¿no?, en donde pueden explicar. Sí, la exploración básica de la vía aerodigestiva superior se inicia con la exploración de la cavidad oral, mirando que no haya ninguna lesión en la mucosa yugal, en las encías, revisando bien el paladar, también la lengua, el suelo de la boca, como lo vemos ahí, viendo que no haya ninguna úlcera, ninguna mancha blanquecina o roja. También, o sea, la típica afta que nos puede salir es un síntoma, puede ser un síntoma preocupante o no tiene por qué. Dependiendo de si está asociada a algún cuadro infeccioso o no. Luego, otra exploración que hacemos es la nasofibroscopia flexible, que con ella vemos a través de una fibra que se introduce por la nariz, como lo estamos viendo, empezamos a ver primero el cavum, revisamos que no haya ninguna lesión, luego pasamos por la nasofaringe, la orofaringe, en este caso es una paciente sana, vemos la epiglotis, es molesta, la base de la lengua. Es un poquito molesta esta prueba, ¿no? Sí, no es agradable, pero vamos, no es dolorosa, pero evidentemente no es agradable que te pongan una fibra por la nariz. Algunos pacientes son bastante sensibles o como la fibroscopia va a través de la nariz, si tiene alguna desviación septal, pues va a molestar más. Aquí vemos las cuerdas vocales, la epiglotis, la base de la lengua, y eso vamos buscando en cada área que vamos observando, pues lesiones exofíticas o ulceraciones pues que nos llamen la atención y que hay que explorar. También es muy importante explorar bien el cuello, porque los tumores de esta área pues van a dar metástasis ganglionares cervicales. Entonces se palpan todas las áreas del cuello que también nos van a orientar, dependiendo de en dónde encontremos la adenopatía, pues en qué región se va a encontrar el tumor. Aquí vemos cómo se palpa el suelo de la boca y digamos que esa es la exploración básica. También hay que tener en cuenta la exploración de las glándulas salivares. ¿Qué diferencia entre los fibroscopios de ahora y los primeros endoscopios? Sí. Que parecía que te metían un barreno por la garganta. Es importante, quería decir que al igual que en otras especialidades o en otras zonas del cuerpo hay que hacer radiografías, escáner, resonancia, el otorrino tiene la capacidad, mediante una simple exploración que ha durado 30 segundos, de poder descartar la presencia de un tumor maligno o de poder diagnosticarlo y caracterizarlo. Entonces es muy importante, porque es muy sencillo, que la gente que tenga estos factores de riesgo los abandone, y si no los puede abandonar, bueno, pues que cuanto antes acuda a un otorrino para poder hacer esta exploración y poder o bien diagnosticarlo pronto o bien descartarlo. Que no es mala cosa que le digan a uno que no tiene nada, se queda uno muy tranquilo y duerme muy bien por las noches. ¿Preguntitas de nuestros televidentes? Tenemos unas cuantas. Vamos allá.
Pueden escribir sus mensajes a falandodesaude@correotv.es, nuestra dirección de correo electrónico, o si no, también nos pueden encontrar en las redes sociales como Facebook y Twitter. Doctores, hemos seleccionado 2 preguntas. Ramiro de Santiago se plantea la posibilidad de si esta enfermedad puede producirse aunque una persona no sea fumadora. Imaginemos que sí, ¿no? Sí. Bueno, como ya lo hemos hablado anteriormente, no solo está el factor de riesgo del tabaco, también hay otros factores como son el alcohol o las personas que están trabajando o están expuestas al asbesto, al petróleo, al polvillo de la madera, también son factores de riesgo, así como algunas enfermedades o síndromes como la anemia de Fanconi, que tienen mayor predisposición a desarrollar tumores de cabeza y cuello, así que sí, no solo está el tabaco como factor de riesgo. Tenemos otra más, Eva de Santiago. Doctores, ¿se puede perder la voz con este tipo de enfermedad? ¿Se recuperaría? Pues sí, como decíamos, en los casos de una enfermedad precoz no hay prácticamente secuelas o las secuelas son mínimas, no perdemos la voz. La cirugía, por ejemplo, transoral láser o la cirugía transoral endoscópica permite la resección del tumor dejando todas las funciones, pero cuando es avanzado tenemos menos armas y a veces finalmente tenemos que extirpar, quitar toda la laringe y las cuerdas vocales y el paciente se queda sin esa forma de producir voz. Pero no se queda sin voz, se queda sin la voz que tenía antes. Tenemos fórmulas, tenemos formas, intervenciones para permitir una nueva voz, una voz que será distinta pero que permitirá al paciente comunicarse mediante la creación de fístulas y la colocación de prótesis específicas de voz para pacientes que han perdido la laringe. ¿Y ahora de qué toca hablar? Y ahora te toca hablar de una pregunta, de una palabra por la que te voy a preguntar en nada. A ver. Se oye hablar de vez en cuando de esta palabra tan recurrente como la cirrosis. Vaya, la has traído por los pelos. Quiero decir, porque hablando de que uno de los factores de Ahí riesgo está. de los tumores de cabeza y cuello es el tabaco y es el alcohol, pues fíjense ustedes, efectivamente, el alcohol es la causa fundamental, la más importante, no la única, pero sí la más importante de un problema muy serio que es la cirrosis. ¿En qué consiste la cirrosis? Pues verán ustedes, es como cuando nos cortamos y luego resulta que hace cicatriz y esa cicatriz, pues si es piel, ya no siente lo mismo. Si la cicatriz es el músculo pierde elasticidad y se puede volver a romper. Es decir, un tejido cicatricial fibroso pierde las características de las células que se han afectado. En el caso del hígado, los hepatocitos, que son unas celulitas encargadas todas juntas de ser el gran laboratorio del organismo, donde se filtran un montón de cosas y donde se producen otro montón de cosas, pues empieza a afectar. Y la inflamación continuada y que no se pasa, a veces provocada por virus, por ejemplo, los virus de la hepatitis B y C, no así los de la A, provocan hepatitis repetidas, puede haber hepatitis tóxicas, es decir, se produce una inflamación. Si esa inflamación se continúa en el tiempo, se convierte en una hepatitis crónica que degenera habitualmente en una cirrosis. La cirrosis básicamente lo que convierte al hígado es en un cacho de fibra, que no funciona. Afortunadamente el organismo está muy bien pensado, o como diría un amigo mío, muy bien parido, y es que somos capaces de llevar una vida normal, alguna mínima restricción, con solo el 20% de la masa hepática que tenemos. De ahí que cuando uno tiene un tumor importante de hígado se le pueda quitar una parte importante y dejando un 20% puede sobrevivir. Cuando el 20% ya también está afectado, la única solución es el trasplante. Pero hablando de la cirrosis, una enfermedad tremenda, que no tiene cura, que no tiene tratamiento y que cuando alcanza a un porcentaje de hígado normal superior al 80%, prácticamente es inevitable recurrir al trasplante. Hay algunas otras causas, además de las que les he mencionado, pero fundamentalmente eso, el abuso del alcohol de manera continuada. Hay hepatitis sin alcohol, naturalmente, no me malinterpreten. Las infecciones víricas maltratadas o sin tratar, las intoxicaciones, a veces por medicamentos poco frecuentes, pero puede ocurrir, o a veces
por sustancias tóxicas que te destrozan en el hígado, y en ese caso, ya saben, hay que cambiarlo, porque si no, sin laboratorio, mal vamos. Tiene otro problema la cirrosis, y es que al ir fibrosándose por el hígado pasa el 100% de la sangre antes de volver al corazón, porque se depura y además coge de la sangre determinadas sustancias para crear proteínas, otra serie de cosas. Si taponamos, que es lo que ocurre cuando hay fibrosis, y estrechamos los vasos que pasan por ahí, resulta que toda la sangre se remansa. Habitualmente empieza a haber lo que se llama ascitis, son esas personas que tienen un vientre pronunciadísimo, que llevan litros literalmente dentro del abdomen libres, y por tanto aparecen trastornos de tipo cardiovascular, por supuesto. El organismo se defiende como puede, busca salidas alternativas a la sangre venosa y hace lo que se llaman varices esofágicas, en fin, un lío tremendo. Mejor no padecerla, no es una buena enfermedad. Qué miedo. Bueno, pues a no beber. Vale. O con moderación, por lo menos. O como dices tú, Ignacio, en pequeñas diócesis. Ay, qué bien se lo ha aprendido. Ay, son muchos años juntos, ¿Qué nos queda ahora? Nos queda recibir un consejo desde HM Rosaleda. Vamos allá. Hola, soy Raquel Remuñán, enfermera de hospitalización en HM Rosaleda, y hoy voy a hablar de las recomendaciones que se deben de tomar a la hora de exponerse al sol. El sol es un buen amigo para el ser humano, puesto que nos aporta numerosas vitaminas y a la vez en los meses de verano otorga un bronceado muy atractivo, pero si nos excedemos y si nos descuidamos puede acarrear graves problemas tanto para el organismo como para la piel. Es muy importante no hacer una exposición muy prolongada al sol, evitando las horas puntas de 12 a 5 de la tarde, y en caso de decidir ponerse al sol hay que aplicar 30 minutos antes una crema de protección solar con un factor adecuado a la sensibilidad de nuestra piel. En caso de tener dudas acerca de cuál es la que nos conviene, se debe de consultar a un médico especialista o a un dermatólogo. Las personas que tienen más peligro a la hora de tomar el sol, porque son susceptibles a sufrir golpes de calor o deshidratación, son los ancianos y los niños. Por ello, con estas personas debemos de aconsejarle que tomen abundantes líquidos, que no estén muy fríos, valen infusiones, tés, zumos, lo que el paciente prefiera, para así evitar una deshidratación que se puede producir debido a las elevadas temperaturas y a una excesiva sudoración. Deben de alternar lugares más calurosos con otros más sombríos y frescos, y también protegerse con otros complementos como gorros, gafas de sol, camisetas preferiblemente de algodón, etc. También estos consejos son útiles para personas que pertenecen a un grupo de riesgo para sufrir determinados cánceres de piel, más frecuentes actualmente que hace unos años, y el grupo de riesgo principal son aquellos que tienen una piel clara y sensible, unos ojos claros, que tienen abundantes pecas y lunares por el cuerpo, o aquellas personas que en su historia familiar tienen antecedentes de cáncer de piel. Y se acabó el tiempo. Hoy hemos hablado de cositas, no se habrán quejado ustedes, de tumores de cabeza y cuello con el doctor Pablo Porente y la doctora Diana Ayala, a los cuales yo le agradezco la presencia, muchísimas gracias. Hasta otra, porque ya sabéis que esto es como vuestra casa. Se les ve nervioso cuando hablan, ¿verdad? Muy nerviosos, ¿no? Tienen unas tablas ya. María Almodóvar, muchísimas gracias. Igual, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Gracias por la paciencia, por la lealtad. 10 años siguiéndonos, hace falta tener paciencia. Nosotros se lo agradecemos. Y les invitamos a que nos acompañen la semana que viene. Nosotros volveremos a estar aquí y esperamos que ustedes ahí. Hasta entonces, ya saben, el mejor de mis deseos, como siempre, salud y suerte. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.